Hemos visto durante 4 capítulos cómo el apóstol Pablo ha llevado de una punta a otra el evangelio. Primeramente, el apóstol Pablo en los primeros capítulos, él ha enseñado a las personas que Dios se ha mostrado a todo el mundo. Que esa historia de que qué pasa con aquellas tribus donde no ha llegado un misionero con la palabra no vale, porque Dios se ha manifestado a todos. Dios ha mostrado quién es Él a través no solo de su palabra, sino que Dios se ha manifestado a través de la creación. Cuando nosotros vemos lugares donde el ser humano no ha llegado con sus máquinas y su industria y sus edificios, nosotros vemos paraísos. A veces nosotros vemos algún documental de National Geographic o alguna cosa y vemos esos ríos, esos mares, esas selvas, esas montañas, esas cascadas, esas aguas cristalinas, y nosotros podemos ver que eso no es casualidad, que Dios es un arquitecto y un diseñador perfecto y que hizo todas las cosas hermosas, que donde llega el hombre solo hay edificios, rascacielos y destrucción, contaminación, suciedad, desorden y violencia, pero que lo que Dios creó donde el hombre no ha puesto el pie es bello, es hermoso. Y Dios nos enseñaba al principio que Él se manifestó a todas las personas a través de su creación, a través de las constelaciones, de cada estrella, de cada cosa creada. Dios estaba diciéndole al mundo: yo existo, hay un creador. Alguien ha creado todas estas cosas y alguien nos ha creado a vosotros. De la siguiente manera, el apóstol Pablo empezó a decir que los judíos, que eran los que habían recibido esa ley en el Sinaí, esa palabra directamente de Dios, esas órdenes, tampoco estaban libres como aquellos que no la tenían, porque aun teniendo el gran regalo de la palabra, todos habían pecado y todos estaban destituidos de la gloria de Dios. Pablo estaba diciendo: unos no tuvieron la palabra y también pecaron, pero los que tuvieron la palabra, aquellos a los que Moisés, hablando con Dios, les dio la ley, les dio las palabras de Dios, también pecaron. Y al final, en el capítulo 3, nosotros conocemos ese versículo tan famoso, tan escuchado, de por cuanto todos pecaron y están todos destituidos de la gloria de Dios. Después de eso, Pablo empieza a decir que solo hay un medio para salvarse, tanto para judíos como para gentiles, que es la fe. Que ninguna cosa de la que nosotros hagamos nos va a hacer limpios ante Dios, que nuestras obras son como trapos de inmundicia y que por mucho que nosotros nos preocupemos y esforcemos ante Dios, seguimos siendo pecadores y que solo hay un camino para salvación. Y nosotros recordamos que Pablo empieza a hablar de Abraham y empieza a decir que a Abraham su fe le fue contada por justicia y que todo lo que Abraham hizo y la salvación de Abraham dependía de que Abraham creyó a Dios. Incluso nos habla de la fe de Abraham que traspasaba los problemas y las circunstancias. Nos enseñaba Pablo que a pesar de que Abraham era ya de mucha edad y su esposa era estéril, Abraham dice que seguía creyendo, que no dudaba y que glorificaba a Dios de esa manera. Pablo concluye diciendo que todas las personas se van a salvar no por sus obras, sino por la fe. Y ahora entra Pablo a hablar de los salvos, de aquellos que han sido justificados por la fe. Porque mira las 2 primeras palabras de este primer versículo, dice por tanto. La palabra por tanto se utiliza en la manera de escribir hebrea. La manera de escribir, la literatura hebrea usa esas connotaciones para referirse a entonces, como conclusión. Esa palabra por tanto está enlazando los 4 capítulos anteriores y ahora da una conclusión. Es decir, Pablo está diciendo, como hemos sido justificados por la fe, como todos son salvos mediante la fe, como todos son salvos por gracia mediante la fe en Jesucristo, todo lo que os he dicho como conclusión tiene esto. Y ahora Pablo da una conclusión tremenda. El capítulo 5 nosotros vamos a ver cosas que están en la vida del creyente, cosas que están en la vida del que ha sido salvo por Dios. Entonces Pablo dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, lo que Pablo está diciendo es decir, si ya hemos sido salvos, y ahora Pablo nos habla de las conquistas de Jesús. Porque, hermano, Dios no solo nos ha dado salvación mediante Jesús. Cuando nosotros decimos a la gente que Jesús que ha traído a tu vida, tú le vas a decir salvación, pero es mucho más que eso. Con la salvación, que es lo principal, han venido otras muchas cosas importantes. Jesús no solo trajo salvación, eso es lo principal, pero esa salvación trajo otras cosas maravillosas. Es decir, la salvación es genial, es el mayor regalo que tenemos y es el premio
coronado de la obra redentora de Jesús, salvarnos del infierno y de nuestro propio pecado. Pero en esta tierra, ya siendo salvos, disfrutaremos y disfrutamos de otros regalos. Y lo que yo voy a decirte hoy, y mi sermón se va a repartir en 3 puntos, que son 3 bendiciones o 3 beneficios que Jesús conquistó para aquellos que son salvos. Y vamos a ver el primero. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, la primera cosa que Jesús trajo es: tenemos paz para con Dios. La primera cosa que Jesús trajo a través de la salvación es paz con Dios. ¿Y por qué paz, pastor? Porque tú eras enemigo de Dios. Hermano, no hay punto medio. No hay una situación neutra. O somos amigos de Dios o somos enemigos de Dios. Todas aquellas personas que no creen, aunque sean esas personas que te dicen yo no creo pero lo respeto, Dios los mira y dice tú puedes respetarlo pero eres enemigo mío. Aunque la gente diga yo no creo pero respeto a la gente que cree, da igual, son enemigos de Dios. Porque lo que Jesús trajo a través de la salvación era paz con Dios. ¿Por qué vino el diluvio? Fue el castigo de Dios a sus enemigos. ¿Y por qué vino Cristo? Porque fue necesario un castigo, porque el mundo se había vuelto enemigo de Dios. Y vamos a ver algunos textos que nos lo enseñan. Primero, Isaías capítulo 59 versículos 1 y 2. He aquí, no se ha cortado la mano del Señor para salvar, ni se ha endurecido su oído para oír. Mira qué maravillosa noticia del profeta mesiánico Isaías. Dice que la mano del Señor sigue extendida, sigue rescatando gente. Dice, no se ha cortado para salvar, sigue salvando vidas. Y mira lo que sigue diciendo, y que su oído no se ha endurecido para oír. ¿Qué significa? Que Dios sigue escuchando las oraciones, que Dios sigue escuchando el clamor. Pero el profeta pone un pero en el camino. Dice, Dios tiene su mano extendida para salvar, Dios tiene su oído abierto para oír, pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de vosotros para no escucharos. Isaías le está diciendo a la generación del momento, Dios todavía es el Dios que salva. Dios todavía es el Dios que escucha oraciones. Dios todavía es el Dios que bendice la obediencia. Dios sigue siendo el Dios que sacó de Egipto. Dios sigue siendo el Dios que os salvó de la mano de Faraón. Dios sigue siendo el Dios que abrió el mar rojo. Dios sigue siendo el Dios que trajo maná en el desierto para alimentaros. Pero vuestro pecado ha hecho que pare de hacer esas cosas. Qué tremendo lo que dice Isaías. Dios no ha cambiado, pero si Dios ya nos trata igual, no es porque Él ha cambiado, es porque vosotros habéis cambiado. Hay gente que dice, pastor, Dios ha cambiado con el tiempo, ya no hace las mismas cosas que antes. No, Dios no cambia. La iglesia de Dios ha cambiado. El pueblo de Dios ha cambiado. ¿Acaso tú eres capaz de decir que tú eres como Daniel? Un hombre que cuando prohibieron orar prefirió acabar en el foso de los leones que dejar de orar. A ti te cuesta orar y a Daniel le costaba parar de orar. Mira cómo ha cambiado la iglesia. Hoy hay que decirle a la iglesia, hermano, ora. Y la gente dice, pastor, me cuesta orar, no estoy orando mucho. A Daniel acabó en los leones porque no podía parar de orar. ¿Acaso tú eres como Esteban, que lo apedrearon hasta morir y en vez de sentir rabia y odio dijo, Padre, no les imputes este pecado? Que ese corazón dice que miró hacia arriba y vio a Dios sentado en su trono, esperándolo, y que pidió misericordia. ¿O nosotros somos ahora una generación que a la que hablan mal de nosotros o nos tocan sentimos rabia, rencor y odio? ¿Acaso somos una generación como Leví, que es capaz de dejar su trabajo y seguir a Jesús? ¿O somos una generación que adapta a Jesús a nuestro trabajo? Dios no ha cambiado. Jesús no ha cambiado. Pero Jesús antes decía, Pedro, deja de pescar y vente conmigo que te haré pescador de hombres. Y Pedro lo seguía. Jesús se acercaba a un cobrador de impuestos llamado Mateo y le dijo, Leví, levántate y sígueme. Y Leví lo siguió.
El problema es que Dios no ha cambiado y sigue diciendo, ¿quién quiere ir en pos de mí? Solo que ahora nadie dice, heme aquí, envíame a mí. Dios no ha cambiado, la gente cambia. La gente cambia. ¿Acaso nosotros seremos como Sadrac, Mesac y Abednego? Que cuando levantan la estatua y suenan las trompetas tenemos que estar firmes cuando todo el mundo se dobla ante el mundo, la carne y el pecado. ¿O nosotros renunciamos a lo espiritual bajo la presión y las circunstancias? ¿Acaso nosotros seremos como ese Pablo que a través de una profecía, de una revelación dijeron, el dueño de este cinturón va a sufrir penalidades donde va a ser preso y castigado? Y aunque la gente le dijo, Pablo, no vayas, por favor, Pablo, ya te han avisado que te van a apalear, Pablo, ya te han avisado que te van a castigar, ¿seremos como Pablo que se levantó y dijo, no estoy dispuesto solamente a sufrir, sino a morir por causa de Cristo? ¿O seremos una generación que no morimos ni a nuestra propia carne por causa del Señor? Dios no ha cambiado. El pueblo de Dios ha cambiado. El pueblo de Dios se ha relajado. El pueblo de Dios está como la iglesia de la Odisea. Una iglesia que dice, soy rico, de nada tengo necesidad. Pero Dios la mira y dice, tú crees que eres rico, pero para mí eres pobre, desnudo, desventurado, miserable. Y Dios empieza a decir, compra colirio de mí para tus ojos y que veas. Compra oro refinado. Somos una iglesia que ahora lo tiene todo. La iglesia de antes no tenía templos, ni sillas, ni aire acondicionado, ni calefacción, pero escuchaba sermones en el monte y en el desierto, y multitudes iban al desierto porque anhelaban escuchar una palabra. Somos una generación que no tenemos miedo de ir a la cárcel por ir al culto, pero nosotros nos quedamos a veces en casa cuando el pueblo de Dios iba a las cárceles, iba a las prisiones, y algunos murieron en el Coliseo. Dios no ha cambiado, el pueblo ha cambiado. Isaías le dice a la gente, ¿sabéis qué? Dios es el mismo. Dios tiene la mano extendida para salvar gente. Dios tiene el oído. Hermanos, ¿por qué no podemos ser como Pedro, que después de un sermón más de 3,000 almas se convirtieron? ¿Por qué no vemos esa gloria? Porque no hemos dado lo que ellos dieron. Esa gente dejó todo para seguir a Jesús. Esa gente vivía orando, vivía en comunión con Dios, vivía constantemente renunciando al mundo, los placeres y la carne para estar en comunión con Dios. Claro que había poder en esas palabras. Claro que había poder. Hoy no conseguimos que se convierta ni en el que vive con nosotros. Hoy no hay poder en nuestra voz, ni siquiera para que... Y nos relajamos diciendo, bueno, es Dios el que convence. Sí es Dios, pero Dios opera a través de su pueblo. Porque Dios es el que salvará a mi familia, pero lo hará a través de ¿qué? De que alguien les predique. Y yo tengo que ser esa fuente. Dios hace las cosas, pero las hace a través de instrumentos. Pero pasa, los instrumentos de hoy ya no están como los instrumentos de antes. Dios quiere derramar vino nuevo, pero es necesario que el odre sea nuevo. Dios no ha cambiado, pero Isaías dice, pero algo ha hecho separación entre Dios y su pueblo. Dice, vuestras iniquidades. Porque ¿sabes qué? A Dios no le importa que seáis débiles. A Dios no le importa que tengáis defectos. A Dios no le importa que seáis limitados. Pastores, que no soy listo, a Dios no le importa. Pastores, que no sé escribir bien, a Dios no le importa. Pastores, que tengo muchas faltas de ortografía, a Dios no le importa. Pastores, que no tengo muchos talentos, a Dios no le importa. Pastores, que yo no sé mucho, a Dios no le importa. Lo único que separa a Dios de la gente es el pecado. Porque Dios es santo. Él puede coger lo que no vale y hacer que valga, pero no es capaz de coger lo sucio y usarlo. Dios aborrece el pecado, porque Él no solamente es santo, Él es santo, santo, santo. Efesios capítulo 2 y versículo 16, el apóstol Pablo da una gran noticia. Y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella
a la enemistad. Y mire lo que dice también Colosenses capítulo 1 y versículo 20. Y por medio de él, hablando de Jesucristo, el reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. ¿Qué hizo Jesús a través de su sangre? Volver a reconciliarnos con Dios. Tú eras enemigo de Dios. Las cartas de los apóstoles dicen: quien es amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y tú y yo éramos amigos del mundo, íntimos del mundo, amábamos el mundo, aunque respetáramos con nuestra cabeza a Dios. ¿Cuántos de vosotros quizá estabais en el mundo, pero no blasfemabais contra el nombre de Dios porque le teníais reverencia? Pero eso no le sirve a Dios. A Dios no le importa que no hagas alguna palabra contra su nombre si tu vida es contraria a Él. A Dios no le importa que digas te respeto si tu vida no lo hace, porque para Dios respeto es obediencia. Jesús dijo: quien me ama guarda mis mandamientos. Éramos enemigos de Dios, hermano. Y esa es la primera noticia que tenemos que dar cuando evangelizamos. Cuando llevamos el evangelio a las personas, no tenemos que decirle Dios te ama, Jesús tiene un plan maravilloso para tu vida. Hay que enseñarles que son enemigos de Dios. Hermano, antes de llevar a la gente al monte Calvario, donde verán la gracia, hay que llevarlos al monte Sinaí a conocer la ley para ver su desgracia, para ver que son pecadores, que son enemigos de Dios. Y después de pasar por el monte Sinaí, después de ponerlos frente a la ley y decirle eres pecador y enemigo de Dios, hay que conducirlos al Calvario, donde hay una cruz y donde hay sangre, y decirles: pero si crees en esto y te arrepientes de tus pecados, esa cruz y esa sangre te ha vuelto a unir a Dios. Esa es la primera gran noticia. Yo era enemigo de Dios. Yo, Juan Manuel Vaz Salvador, fui por más de 20 o 19 años enemigo de Dios, amante del mundo, de los placeres, de la carne, de las pasiones, egoísta, deleitándome en mí, en mi proyecto, en mi deseo, en mi vida. Alejado de Dios, enemigo de Él, merecedor de su ira. Pero por la cruz del Calvario Él nos ha reconciliado otra vez. Y ese es el primer gran regalo. Juanma, Jesús no solo te ha salvado, sino que ahora eres amigo de Dios. Ahora tenemos paz con Dios. Y te digo una cosa: aunque la vida se me caiga a pedazos alrededor, lo que me da tranquilidad es que con el de arriba estoy en paz. Es poder mirar al cielo y decir: ya no te debo nada, porque Cristo pagó mi deuda. Estamos en paz. Deuda saldada, deuda cancelada. Volvemos a ser Dios y pueblo, Padre e Hijo, amigos reconciliados por la sangre de Cristo. Y ese es el primer gran regalo de Jesús, la paz. Pero antes de pasar al segundo, yo quiero decirte algo. Cuidado con la falsa paz. La paz con Dios, a veces el corazón es engañoso y te hace creer que aun estando mal, estás en paz. Si yo cojo ahora, por ejemplo, a un familiar mío, mi madre, mi padre, que creen en Dios, pero viven a su manera, yo les voy a decir: ¿tú crees que Dios está enfadado contigo? ¿Saben qué me va a decir? Yo no he matado a nadie, yo no he robado, he sido una mujer fiel a mi marido, no soy una borracha, no soy una violadora ni una asesina. Dios, ¿cómo me va a mandar al infierno? Yo siento paz en mi corazón. Eso es lo que me va a decir. Y hay mucha gente, aún en la iglesia evangélica, que el enemigo los ha engañado con esa falsa paz. De decir: me da igual lo que diga el pastor, yo siento paz. Yo sé lo que siento. Y yo miro arriba y siento paz. Judas tenía paz por mucho tiempo. Mucha gente tiene una falsa paz. Pero cuando estamos en paz con Dios, te voy a decir una cosa. Primera cosa que hace la paz con Dios: la paz con Dios no trae paz en el pecado. Porque no te puedes reconciliar con Dios y seguir haciendo lo que causó enemistad.
No te puedes reconciliar con Dios y seguir haciendo lo que Isaías ha dicho que os dividió y que os separó. Cuando yo estoy en paz con Dios, lo primero que hago es mirar mi vida ahora y no tener paz con mi vida sabiendo que hay cosas que no le agradan a Él. Lo primero que trae la paz con Dios es vergüenza, es humillación, es sentirte sucio. Es muy difícil predicar a veces a la iglesia y que crea que está bien con Dios, cuando deberíamos predicar a la iglesia y que todos ustedes se sintieran como ese publicano. No quiero y no deseo que sean como ese fariseo. Y no se engañen, analicen su corazón. Ese fariseo que subió a orar y dijo: Señor, yo soy fiel a ti. Yo oro cada día. Yo doy mis diezmos. Yo ayuno. Y no soy como ese publicano miserable. La realidad es que tú y yo deberíamos ser el publicano que dice que no podía ni siquiera orar de pie, sino que postrado y con la cabeza en el suelo, sin poder ni siquiera levantar los ojos, ese publicano decía: Señor, perdóname, porque soy un sucio pecador que ni siquiera merezco hablar contigo. Tú y yo debemos sentirnos así, porque ¿sabes lo que dijo Jesús? ¿Quién bajó del monte más justificado? Es decir, ¿quién bajó del monte mejor con Dios? Y la respuesta de Jesús fue el publicano. Porque Dios resiste a los soberbios, pero Dios da gracia a los humildes. La primera cosa que trae estar en paz con Dios es que sientes que tú eres inmerecedor de la gracia de Dios. Una frase que me encantó una vez y que leí dice: el infierno está lleno de gente que cree que merece el cielo. Y el cielo está lleno de gente que sabe que merecía el infierno. Y esa es la realidad. Porque todo aquel que diga: Jesús, te necesito, porque si no es por ti me voy al infierno de cabeza, él recibirá vida eterna. Pero aquel que diga: Jesús, gracias por morir, el resto ya me lo cuido yo, que soy un santo, él merecerá castigo eterno. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. A mí me duele mucho cuando en internet pongo alguna frase como: soy pastor y pecador, y la gente me dice cosas como: no debería estar pastoreando, porque un pecador no puede pastorear, porque un pecador no es digno de pastorear, porque quien es de Dios ya no peca. Y a mí me da mucho dolor, porque la iglesia está lleno de eso, de fariseos como Nicodemo, que creen que ellos son perfectos a los ojos de Dios, que creen que ellos no pecan, y no hay pecado peor que el orgullo. No hay ningún pecado que lleve más personas al infierno que el orgullo. Pero ¿sabes qué? Nicodemo un día se dio cuenta que tuvo que correr hacia Jesús, a pesar de que luego no lo quiso. Pero me duele mucho ver eso. ¿Saben por qué? Porque yo podré ser pastor el resto de mi vida y espero que Dios me ayude, pero seré un pastor y un pecador que constantemente va a luchar con su carne, que constantemente va a luchar con su pecado para intentar ser cada día más como Cristo. Pero no lo soy. Es mi meta, es mi objetivo diario, pero no lo soy. Yo no soy juez de esta iglesia porque yo no soy peor ni mejor. Yo no dicto quién es justo y quién es injusto, quién es bueno y quién es malo. Yo soy un pecador como todos ustedes. Intento pastorear por la gracia de Dios conforme a su palabra, pero tengo una guerra, la misma que todos nosotros, la guerra contra mi pecado. Y cada día no hay nada que me dé más rabia que leer las palabras de Pablo y decir: Pablo, yo me siento como tú cuando dijiste: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Yo me siento como Pablo cuando Pablo dijo: ¿qué me pasa? Lo que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer lo acabo haciendo. Siento esa impotencia. Siento eso de decir: Señor, a partir de hoy mi corazón nunca más va a sentir rencor, y por un momento me viene rencor por alguien y me da rabia decir: yo no quiero esto, pero no lo puedo evitar. Y es cuando por eso todos los días tengo que volver a la cruz,
Por eso todos los días me tengo que volver a arrepentir. Por eso todos los días necesito volver a aceptar a Jesús. No es una oración que se hace un día y ya eres salvo. Es algo que tienes que hacer cada día, volver a buscarlo, volver a la cruz. Por eso la cruz no es algo que se deja y uno se va. Jesús dijo, tome su cruz cada día y sígame, porque todos los días hay que estar en la cruz. Todos los días hay que mirar a Jesús y decir, Jesús, te necesito, porque sigo siendo miserable, porque sigo siendo un pecador. Pero quiero agradarte, ya no me siento cómodo. Estoy en paz contigo y ahora cualquier cosa me preocupa, me asusta. El pecador que no está en paz con Dios, si te das cuenta, siente paz en la vida. Nada le salpica, nada le quita el sueño, el pecado no le molesta. Porque Satanás lo engaña y le dice, ¿cómo te vas a ir al infierno por una cosita tan pequeña? Oh, qué astuto es. Qué astuto es. Estoy preparando un estudio para la iglesia en base a un libro maravilloso que me he leído de Thomas Brooks que se llama Remedios Preciosos contra las artimañas de Satanás. Y enseña las diferentes estrategias como Satanás tienta a la gente. Y una de las que enseña es esta: hacerte creer que lo que tú estás haciendo es casi nada ante Dios. Es convencerte de decir, esto, por un besito Dios te va a mirar con desagrado. Por una palabra mal dicha de un hermano, Dios te... Hombre, llevas todo el día viviendo como un santo y solo has hablado mal de tu hermano un minuto por esto y te da paz en tu pecadito. Y te da paz. Y yo siempre he enseñado una cosa en la iglesia y la voy a repetir siempre. Yo si voy por la calle y hay una roca gigante en medio de mi camino, no voy a tropezar con ella. La miro, le doy la vuelta y me voy. Pero tropiezo con las piedras pequeñas. Y lo que te va a hacer caer a ti en el camino espiritual son las cositas pequeñas. Que a tu mente es pequeño, pero que ante un Dios puro no lo es. Porque Dios no ve una cosa más grande que la otra. Hermano, déjame darte una noticia. Si violaste a un niño o dijiste una mentira, para Dios todo se llama pecado. Y no hay uno más pequeño que otro. Es fuerte, pero es la realidad. Por eso, hermano, la primera gran noticia que yo te traigo es que eras enemigo de Dios y Jesús ha traído paz con Dios. Paz con Dios. Y no hay nada que deba traer más alivio a tu corazón que decir, estoy en paz con Dios. Segunda conquista de Jesús. Tenemos acceso a Dios. Y eso es maravilloso. Miren lo que ha dicho Pablo en Romanos 5, versículo 1 y 2 otra vez. Después de decir Pablo que tenemos paz para con Dios, dice, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Miren lo que dice, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Ahora tenemos acceso a Dios. En el Antiguo Testamento, si tú lo lees, te vas a dar cuenta que el pueblo nunca iba a hablar con Dios. Que el pueblo nunca iba a presentar sus sacrificios ante Dios. Que el pueblo nunca intercedía directamente ante Dios. Desde el tiempo de Noé, el pueblo ha tenido miedo de Dios. Desde el tiempo de Moisés, el pueblo siempre ha dicho, Moisés, ven tú, sé el intermediario y tráenos las noticias. Moisés subía al monte, hablaba con Dios, bajaba y daba el mensaje. Subía, hablaba con Dios y hasta hoy la gente es así, ¿no? Pastor, ore, a ver qué le dice Dios. Hasta hoy la gente busca un medium. La gente que cree en brujas, ¿qué hace? Va al medium a hablar con el muerto. Bruja, súbete ahí al inframundo y ves a ver si encuentras a mi abuelo y a ver qué te dice. Ahí la bruja tiembla un poco y te dice, me he encontrado a tu abuelo que estaba con tu tía y con tu prima, aquella que murió en el accidente de tren, y me han dicho que están bien y que te cuidan. Todo el mundo quiere un medium. Hasta hoy la gente va a las iglesias. Muchas iglesias no hacen eso. No van a buscar profetas. No van a buscar revelaciones. No están locos para que se levante un hombre y diga, hermana, levántese usted que está llorando tanto. Así dice el Señor. Dios va a secar sus lágrimas porque está viendo su dolor. Y Dios va a hacer algo en su casa y en su familia. Claro, una mujer que está llorando, abrazando una foto, o es la familia o es el perro. Y dudo que esté buscando ayuda de Dios para el perro. Entonces, acierta seguro.
No, hermano, es así. La gente busca algo de Dios. Antiguamente el sacerdote iba a hacer un sacrificio por sus pecados y luego una vez al año hacía un sacrificio por los pecados del pueblo. Él iba a interceder por la nación. Todos miraban al sacerdote, tenía que ser limpio, casi perfecto. Pero a diferencia de Jesús, él tenía que hacer un sacrificio por sus pecados porque no era perfecto. Pero el pueblo nunca iba directamente. Dios da la ley, hablando con el pueblo, no, hablando con Moisés. Cada 2 por 3 un intermediario. ¿Y Jesús qué dijo? Se acabaron los intermediarios. No solo os voy a salvar, sino que ahora podéis hablar con Él. Hermano, yo no sé si todavía es mayor que la paz el saber que yo puedo hablar con Él. Hermano, tú hablas con tu esposo y es bueno. Hablas con tus hijos y es bueno. Hablas con amigos y es bueno. Hablas con el pastor y es bueno. Es bueno, pero hay una gran noticia. Puedes hablar con el Dios del universo y Él te escucha. Tus oraciones no son palabras vacías. Tus oraciones no se quedan en el techo. Cuando doblas tus rodillas en la esquina de tu habitación donde nadie te ve y realmente eres sincero y dices, Señor, Él extiende su oído y empieza a escuchar tus palabras. Y si te quedas en silencio un rato, porque la oración no es un monólogo, Él va a poner cosas en tu corazón. Él va a decir, ve a la palabra y allí encontrarás respuestas. Él te va a hablar, porque ahora tienes acceso a Dios. Eso es un regalo tremendo, hermano. No necesito que el pastor ore por mi madre, Dios me escucha a mí. No necesito que el pastor ore por mi hijo, Dios me escucha a mí. Es bueno compartir las cargas porque a veces estoy cansado y quiero que otros me apoyen en oración, pero hay algo bueno, levanto mi voz y Dios me escucha. La Biblia dice, el justo clama y Dios oye. Y cada vez que el ministerio pesa, cada vez que la familia pesa, cada vez que el trabajo pesa y cada vez que hasta mi carga personal pesa, yo solamente cierro mis ojos o con los ojos abiertos y solo digo, ayúdame. Y sé que esas palabras llegan a su trono y Él las escucha. Hebreos capítulo 4, versículos 14 al 16, dice así. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros. Hermano, Dios entiende tu dolor, lo entiende. Dios entiende tu sufrimiento, lo entiende. Dios comprende tus lágrimas, lo entiende. Dios comprende tus frustraciones, las entiende. Pero ¿sabes qué? Mediante Jesús no solo las entiende, las ha vivido en su carne. Cuando Jesús se hizo 100% hombre, la encarnación de Dios nos enseña que Dios no solo lo sabe, sino que lo ha vivido. Él sabe lo que es ser tentado porque fue tentado por Satanás en el desierto. Él sabe lo que es sufrir porque Él lloró cuando vio la muerte de Lázaro. Él sabe lo que es ser traicionado porque lo traicionó Judas. Él sabe lo que es ver morir a seres queridos. Él sabe lo que es que la gente no te siga. Él sabe qué es lo que la gente te traicione, no porque Él es Dios, sino porque siendo hombre Él lo ha vivido. Por eso dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Y me gusta esa parte. Él ha vivido lo mismo que tú, Él ha sufrido lo mismo que tú, Él ha sido tentado lo mismo que tú. Pero Jesús nunca llegó a Dios y le dijo, Señor, entiende, la carne es débil. Él nunca dijo eso. Jesús nunca usó la debilidad como pretexto para pecar. Jesús sabía una cosa, la carne es débil, pero la gracia es poderosa. Y Dios no te va a meter en una tentación y no va a permitir una tentación donde no abra también la salida de ella. Jesús sabe que nadie ha sudado sangre contra su pecado. Jesús nos enseñó que se puede vivir sin pecar.
Jesús nos enseñó que incluso el diablo te puede tentar y tú usar la palabra de Dios para decir, solo a Dios voy a adorar. Come si eres Dios, si eres tan poderoso, come. Haz que estas piedras sean pan. Jesús en el corazón diría, yo sé que puedo, pero yo no te voy a hacer caso a ti. Y no me vas a tentar porque tengo un propósito, estoy ayunando. ¿Sabes qué, Satanás? No voy a caer en tu juego de provocarme a ver si eres tan hombre, si eres tan poderoso, si eres tan machito. No voy a caer en esa porque cuando yo sé quién soy, no caigo en esas cosas tan bajas. Cuando alguien te venga a provocar, si eres tan hombre, si eres tan macho, si eres tan creyente, tú hazle así, diles, yo sé quién soy. No voy a caer en tu juego. No voy a caer en tu juego. Y voy a usar la Biblia, Satanás, para decirte una cosa. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. A ver, si eres el Hijo de Dios, salta. ¿No dice Él que mandará a sus ángeles? Sí, pero también dice que no tentarás al Señor tu Dios. Nadie va a saltar de un sexto piso diciendo me va a recoger. Nadie va a jugar con Dios. Nadie va a tentar a Dios. Nadie va a decir yo me voy a disparar en la cabeza y si Dios me ama se va a encasquillar la bala. Nadie va a jugar a Él. Nadie va a tentar a Dios. Nadie va a tener cáncer y va a decir no voy a hacer nada, si Dios me ama me quita el tumor sin más. La gente va a ir al médico porque nadie va a tentar a Dios. Señor, si de verdad no quieres ese hombre en mi vida, lo vas a arrancar, sí, va a matar gente para que no estén en medio tuyo. No tiene otra cosa que hacer Dios que para que no seas tentado e ir matando gente. No, fulanito ha muerto atropellado por un coche, gracias Señor. ¿Tú crees que va así la cosa? No, hermano, no funciona así. ¿Qué pasa? Que yo tengo que orar, Señor, si sabes que hay alguien en esta sala que ha hablado mal de mí, que caiga un rayo ahora encima de su cabeza. Todo lo que no sea oveja, que sea cabra, que caiga un rayo encima de su cabeza. ¿Crees que oramos así? ¿Quién crees que eres Dios? No, hermano. Pero mira lo que sigue diciendo Hebreos. Por tanto, otra vez por tanto. Por eso creen muchas veces que es Pablo quien escribió Hebreos, porque la manera de escribir es muy parecida. Significa, como tenemos ese sumo sacerdote, como tenemos a ese Jesús maravilloso, por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. ¿Eres débil? ¿Fallas? Jesús sabe lo que estás pasando. Y Él te ha regalado una cosa: acceso a la gracia de Dios. Por eso, cuando eres débil, no vas a correr al pecado, no vas a correr a la carne, no vas a correr a las baladas de Luis Miguel. Vas a correr al trono de la gracia. Porque de allí vas a encontrar la ayuda oportuna. ¿Te has dado cuenta lo que hace la carne, que es maltratarte más? Ejemplo, ¿cuántos de nosotros, y hablo de mí, en algún desamor tonto del instituto, cuando la chica no te quiere y te dice que solo te quiere como amigo, te metes en YouTube y te empiezas a escuchar todas las canciones melancólicas? ¿Ves a gente hombretones escuchando Sin Bandera? Que tú dices, ya estabas pensando mal, ahora no me extraña que pienses en suicidio. Porque eso es lo que hace Satanás. En tus malos momentos es el momento perfecto de él de hundirte más. Has caído en pecado y ¿sabes lo que te hace el diablo? Esa vocecita del oído de no seas hipócrita, ¿para qué seguir yendo a la iglesia? ¿De qué vale ir si luego sales y sabes que no has cambiado? Es esa voz que empieza aquí. ¿Qué te crees? ¿Que Satanás va a jugar cuando estás firme, orando, ayunando? No, es en el momento que caes que él empieza a susurrar. No te engañes, deja de ser falso, hipócrita, quédate en casa para ir con ese corazón a la iglesia. Así, con ese corazón, con esa rabia, no se va. Es así. Pero cuando es en ese momento que esa voz empieza a hablar, yo tengo otra voz, que es la voz de Dios en la palabra, que dice, cuando caigas, cuando tropieces, cuando estés débil, cuando estés mal, cuando te sientas hipócrita, corre al trono de la gracia.
donde vas a encontrar misericordia y la ayuda oportuna. ¿Sabes por qué? Porque Satanás te dice, has caído, ves otra vez, no vales. Pero cuando corres al trono de la gracia, encuentras otra palabra que te dice, 7 veces caerá el justo, pero de todas ellas los levantará el Señor. Cuando te dice la voz, no ves, tus hermanos andan todos firmes y tú eres el único pecador, la palabra de Dios te dice, quien esté libre de pecado que tire la primera piedra. Todos merecen ser apedreados ahí. Sigue yendo. Es así. El problema es que tú a veces corres para el lado equivocado. Por eso hoy vengo a traerte este mensaje y a decirte que la segunda cosa que Jesús te ha traído mediante la salvación, mediante la justificación por la fe, la segunda gran cosa que te ha regalado es poder ir a Dios, a hablar directamente con Él, a pedirle perdón, a buscar ayuda, a buscar fuerzas. Hermano, a Dios le encanta que seas débil. Yo he nacido en un mundo donde no puedes flaquear. He nacido en un mundo donde si no cumples todo lo que papá te pide, ya eres miserable. Tengo que sacar dieces, no puedo flaquear. En la academia, académicamente no puedo fallar, no puedo ser débil. En lo personal tengo que mantenerme fuerte. En el trabajo siempre tengo que ir con buena cara. En mi matrimonio tengo que parecer un soldado. Porque soy el hombre y tengo que mantenerme firme. El mundo no me deja flaquear. En la iglesia hay que ponerse la máscara del superpastor y mostrar que estás siempre bien con Dios. Porque en el mundo no se puede flaquear. Pero yo encontré gracia. Y un día Jesús me dijo, Juan, a mí me encanta ver que eres débil. Porque eso significa que me necesitas, hijo. Porque yo no quiero gente fuerte, Juanma. ¿De qué me valen los fuertes? Si yo no puedo glorificarme a través de ellos, porque si ya son tan fuertes no me necesitan. Es ahora, Juanma, en la debilidad donde yo me perfeccionaré. Bástate mi gracia, hijo, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Mujeres que son tan buenas de oración, empezad a reconocer, hermana, yo no soy quien para orar por ti, yo soy débil. Hombres que creen que están firmes, empiecen a reconocer sus debilidades. Hombres que el mundo os quiere machos alfa, Dios te quiere un humilde pecador. Dios quiere pastores débiles. Dios quiere cantantes en la alabanza débiles. No que practiquen el pecado, débiles. No es lo mismo. No te estoy diciendo soy débil, vivo pecado. No. Te estoy diciendo que mis cargas son fuertes, que mi matrimonio pesa, que mi familia pesa, que mi ministerio pesa, porque soy humano. Y que necesito decirle a Jesús, soy débil. Y Jesús siempre me ha enseñado algo, el mejor lugar para los débiles es el trono de la gracia. No hay nadie fuerte delante de la presencia de Dios, hermano. No hay nadie bueno en la presencia de Dios. No hay nadie perfecto en la presencia de Dios. Porque el fuerte no necesita a Dios. Los pies de la cruz están llenos de débiles. Los pies de la cruz están llenos de humildes. En la cruz no queda la soberbia. En la cruz no cabe el orgullo. En la cruz no cabe el yo soy el gran pastor. Yo sé mucho. Yo soy un campeón. El mejor maestro. Ahí no va nadie a la cruz. En la cruz caben los que yo no sé, yo te necesito, yo quiero ser usado por ti, pero necesito darte más y que tú te des más a mí. Eres miserable, hermano. Eres débil. Pues este es tu lugar. Porque la iglesia no es lugar de fuertes. La iglesia es lugar de débiles que encuentran su fuerza en Jesús. En la iglesia todos lloran, hermano. En la iglesia es muy raro estar un año sin llorar. Es muy raro estar un año, hermano, sin sentirte miserable. Es muy raro estar un año sin sentir que no vales. Pero cuando sientes que eres miserable, que no vales y que eres débil, es el mejor lugar. La casa de Dios es una casa de pobres pecadores, miserables y débiles sin fuerza. Pero que cuando estamos mal no corremos al alcohol,
no corremos a las drogas, no corremos a las baladas románticas que nos torturen el corazón, no corremos al pecado, no corremos a la venganza, ella me engañó, yo la engaño, él me traicionó, yo lo traiciono, no corremos a la gracia, corremos a Jesús y allí encontramos ayuda. Pastor, me siento un hipócrita, ve a Jesús. Pastor, me siento sin fuerza para seguir caminando con Dios en la iglesia, ve a Jesús. Y vas a encontrar las fuerzas y vas a encontrar la ayuda oportuna. Mira lo que dice Hebreos 10:19. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús. Hermano, ¿dónde podemos entrar? Si tú estudias en tu casa por un momento las divisiones que habían en ese lugar, atrio, lugar santo, todo eso, el lugar santísimo no pisaba a nadie, hermano. El lugar santísimo no entraba la gente como quería. No eras tú, me apetece entrar a la presencia de Dios, voy a pasar al lugar santísimo. No iba así. Pero Jesús rasgó el velo y ahora todos tenemos acceso. ¿A dónde? Para entrar al lugar santísimo. Con miedo porque soy un pecador, con miedo porque he fallado. No, con confianza. Pastor, ¿y dónde está ese lugar santísimo? Ahora tú eres templo. Tu vida es el lugar santísimo. Esa gente tenía que ir a un lugar. Esa gente tenía que mirar a un monte. ¿Cómo ora un musulmán? Esté donde esté, ¿qué hace? Saca su brújula. ¿Para dónde está la Meca? ¿Dónde van los judíos? A un muro. Tú eres cristiano y a mí no hay nada que me cause más gracia que todos los cristianitos que van a Jerusalén. Yo voy a orar en el muro. Parece que no han entendido nada. Quiero ser judío por un día, ponme un kipá y déjame ir al muro. Ay, pero digo, no sé, hermano. ¿Qué gracia tiene orar a un muro? Hermano, habrá un día que no me adorarán ni en este monte, ni en allí, ni allí. Hay un día donde lo que Dios va a querer y la gente que me va a adorar en espíritu y en verdad. Porque eso es pura religiosidad, buscar a Dios en huecos. Buscar a Dios en rincones. ¿Dónde está Dios? Esa es la pregunta de todo el mundo. ¿Dónde está Dios? ¿En qué iglesia? ¿En qué templo? ¿En qué religión? Y Dios grita a los corazones. Yo no habito en esos lugares. Yo habito en cada uno de vosotros. El lugar santísimo eres tú donde estés. Si estás en tu coche, tú eres el lugar santísimo. Yo habito en ti. Tú eres mi morada. No tienes que buscar a un monte, a una dirección, al sur, al norte, al este o al oeste. Puedes mirar arriba, abajo, al centro, para adelante, cerrar los ojos, abrirlos, porque yo estoy dentro. Yo soy tan grande, yo soy tan poderoso que puedo vivir en mi alto y sublime trono y al mismo tiempo habitar en cada uno de vuestros corazones, porque yo soy Dios. Tú no puedes estar en Colombia con tu familia y aquí a la vez. Pero yo puedo estar en mi trono y en tu corazón al mismo tiempo y en el corazón de cada uno de tus hermanos. Por eso no necesitas ir a la iglesia para orar. Pastor, ¿podemos ir a la iglesia a orar en casa? No es malo ir al monte, pero el monte no tiene nada más poderoso. Déjame darte una noticia. Orar en el monte tiene el mismo efecto que orar en casa. Y orar a las 4 de la madrugada o a las 2 tiene el mismo efecto que orar a las 4 de la tarde. Pastor, pero usted a veces no quiere ir al monte, usted a veces no quiere. Sí, pero son sacrificios personales. No porque crea que hay más poder, sino porque quiero luchar contra mi pereza. Porque quiero luchar contra el comodismo. Porque si no llega al punto que siempre oro sentado. Porque soy vago. A veces hago sacrificios, no para Dios, por mí mismo. Es una batalla personal. No porque crea que haya más poder en un monte. Como cuando la gente me manda por WhatsApp, tengo unos niños en el hospital, pido cadena de oración. Yo borro el mensaje, me sabe muy mal porque he roto la cadena, siempre la roto. Yo siempre rompo las cadenas. Pastor, hay 3 niños en urgencias, pase este mensaje a sus contactos para hacer cadenas. Yo rompo las cadenas. Oro por ellos, pero yo rompo las cadenas. Porque no creo que tener a todo el mundo orando va a tener más efecto que tener a una madre orando.
Porque esa cadena, si no me lo hubieras dicho, yo casi que a veces voy a orar por cumplir. Hombre, soy el pastor, tendré que orar por ella. Hermana, oremos. Pero no hay nada que sea más sincero que la oración de una madre que está viendo mal a su hijo. Puedo orar 30,000 pastores, hermanos, que no van a sentir lo que siente una madre por un instante. Pastor, ore por mi matrimonio. Tu oración de quien está sufriendo y asustado es la más efectiva. ¿Por qué, pastor? Porque yo te oro por el tuyo, por el de tu prima, por el del amigo, por el del hermano, por el de la hermana. Mi oración es, Señor, ayuda a mis hermanos en sus matrimonios. Poderosa, ¿eh? Pero es que yo también tengo que orar por los que están enfermos. Yo también tengo que orar por los que están cayendo. Yo también tengo que orar por los que no están viniendo. Yo también tengo que orar por los que están pecando. Yo también tengo que orar por mi casa, por mis hermanos, por mi madre. Y si paro mi vida para orar por ti, me olvido de orar por los otros. Entonces hago mis oraciones. Pero tú no vas a dedicar un tiempo porque a ti te está escociendo de verdad. Y no es ser egoísta, porque luego orarás por otros, pero en ese momento estás sufriendo y no vas a hacer otra cosa que pedir por aquello que te está causando dolor. Y no es egoísmo, es humanismo, es normal. Pero ahora ya no tienes que ir a ningún sitio. No necesitas la iglesia, no necesitas el monte, no necesitas la sinagoga, necesitas tú y Dios. Porque ahora tienes cómo entrar con confianza al lugar santísimo. El segundo regalo de Jesús con la salvación fue el poder hablar con el Padre. Hermano, si tú esta noche te doblas en tu cama, a la que digas, Señor, el oído de Dios se abre para escuchar tus pedidos. Y atentamente, no creas que Dios está perdido entre mucha gente que ora, no. Dios es capaz de estar dando atención a cada uno al mismo tiempo. Así que hoy habla con Él. No solo para pedir, habla con Él también para darle gracias por esto que te he enseñado hoy, por la paz que tienes ahora en Él, por la cruz, por la sangre. Dale gracias hoy porque ha llovido y a pesar de eso Él te ha dado fuerzas para moverte a la iglesia. A lo mejor tu carne también te decía cómodo, calentito en casa, hoy es día de sofá, manta y peli. Todos hemos pensado lo mismo por un instante. Hoy el día estaba tan mal que nos íbamos a comer hasta las sobras de ayer por no cocinar. Los que tenían sobras, ¿no? El resto íbamos a arrear, ni comida, lo que hubiera. Y por eso damos gracias a Dios porque nuestra carne es mala. Pero su espíritu nos ha arrastrado, porque hoy tenías que escuchar esto, hermano. Y te digo, hay gente que dirá, bueno, yo escucharé el vídeo luego, el martes, el miércoles, cuando esté en YouTube, no es lo mismo. Tú lo tenías que escuchar hoy. Para terminar, tercera cosa que Jesús ha conquistado por nosotros. Jesús ha permitido con la salvación, paz con Dios, acceso a Dios y que nos podamos gloriar en la esperanza. Y esa es la parte que te pido más atención. Y yo quiero que leamos por un instante dos textos. Judas capítulo 1, versículos 24 y 25 que dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y para presentaros sin mancha. ¿Sabes lo que me gusta de este texto? Hay gente que dice, pastor, es que a mí me da miedo perder mi salvación, me da miedo no llegar hasta el final, porque la Biblia dice que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Pero mira cómo descansas tú cuando lees esto. Él es poderoso para guardarte sin caída. Si Dios te quiere eternamente con Él para su gloria, Dios te va a mantener. Vas a caer, pero te va a volver a levantar. Vas a querer desviarte, pero te va a volver a traer. A lo mejor ahora estás pensando, pues entonces me voy, si me quiere me traerá. No tentarás al Señor tu Dios. Pero si pasa, por eso hay gente que dice, pastor, el hermano, si es de Dios volverá, porque Él lo va a preservar hasta el fin. Tranquilo que volverá. El que juega a me voy y si me quieres me vienes a buscar, yo no tentaría a Dios. Dice, es poderoso para guardaros sin caída y para presentaros sin mancha en presencia de su gloria. ¿Por qué los va a guardar sin caída? Porque un día vais a estar en su presencia
en presencia de su gloria sin mancha, con gran alegría, al único Dios nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea la gloria, la majestad, el dominio y la autoridad, antes de todo tiempo y ahora y por todos los siglos. Amén. A mí me encantan las cartas que empiezan así, las que terminan de esta manera. A Él sea la gloria, la majestad, el dominio y autoridad. Yo no creo que en ese tiempo nadie estuviera adulando a pastores, a pseudoapóstoles y falsos profetas. Ahí solo uno se llevaba los aplausos. A Él sea la gloria, la majestad, el dominio y la autoridad. Pero mira qué poderoso. Judas dice, Él te va a preservar para presentarte un día delante de su presencia limpio. Mira la palabra que usa, sin mancha. Y el último texto, Tito capítulo 2 y versículo 13. Mira que le dice Pablo a Tito, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. Aguardando ese día maravilloso. Con la salvación, Jesús te entregó otra tercera cosa. El que tú puedas vivir en esta tierra y a pesar del sufrimiento y el dolor, seguir mirando con esperanza, sabiendo que aquí todo es pasajero. Hermano, ¿sabes por qué el mundo sufre más que tú? Porque es así, el mundo sufre más que nosotros. Sufre las mismas cosas que nosotros, pero sufre más que nosotros. Porque el mundo, cuando sufre lo que nosotros también sufrimos, ellos no tienen esperanza en el mañana. El mundo vive el presente. Y si hoy está todo mal, la vida hay que aprovecharla. Y si no la aprovecho, dura poco. Por eso la gente está muriendo y dice, llama a mi abuela, llama a mi primo, llama a mis hijos, que tengo que quedar en paz con todos. A mí me hace mucha gracia eso. Alguien que va a morir y empieza a llamar a todo el mundo. Y la gente lo dice feliz. No, mira, antes de morir él llamó al primo, al vecino, al del kiosco, al carnicero, al pescadero, al que le debía dinero, a aquel que engañó con su mujer. Llamó a todos para estar en paz. A mí me llama ese hombre y yo le digo, hijo mío, no te sirve de nada tener paz con todos, pero no haber tenido paz con Dios. No sirve, hermano. Porque la paz con ellos solo te sirve en esta tierra. Y cuando yo estoy muriendo en mis últimos días, yo no tengo que llamar a todo el mundo. Porque mi corazón tiene una esperanza. Esto no acaba aquí. Cuando la madre o el padre o el hijo de un ateo muere, el dolor invade sus casas. Ya no tienen esperanza. Porque para el ateo todo acaba aquí con los gusanos comiéndose la carne. Pero cuando mi esposa fallezca o yo fallezca, nosotros tenemos una esperanza. Nos veremos de nuevo. No seremos marido y mujer. No sé si gracias a Dios, pero no seremos marido y mujer. Por eso hay que disfrutar el matrimonio aquí. Porque no hay intimidad, no hay noches con rosas y velas. El matrimonio hay que disfrutarlo aquí. Como el bautismo, hay que bautizarse en la tierra. Algunos parece que están esperando llegar al cielo para bautizarse. Pero sé que estaremos allí. Toda la vida. Por eso el día que me tenga que enterrar o a cualquiera de nosotros lloraremos la pérdida de cualquier hermano. Si ahora fallece un hermano, ¿quién no va a llorar? Pero lloramos humanamente por el vacío que se queda. Lloramos humanamente porque hemos tomado café y sus risas, sus bromas, sus comentarios, su compañía, duele no tenerla. Pero nuestro espíritu se regocija de saber que nuestro hermano ya está mejor que nosotros. Y que si él nos pudiera hablar un instante diría, uy, el que se compadece soy yo por vosotros. Escuché una vez un pastor que bromeaba diciendo, ¿recuerdan cuando Jesús fue a llamar a Lázaro? ¿Cuántas veces tuvo que llamarlo? No lo dijo una vez seguramente. Yo me imagino a Jesús acercándose allí diciendo, Lázaro. Y Lázaro allá arriba pensando, yo no voy. Yo no vuelvo. Yo creo que a él le costó a Lázaro obedecer.
¿Por qué resucitar, Jesús? Si no sé ni para qué lloras. Yo por eso digo, cuando Jesús entró allí, dice que Jesús lloró. Cuando dice la palabra que Jesús lloró, yo dudo que Jesús llorara por Lázaro. Porque Jesús dice que Lázaro era su amigo. Es decir, estaba bien con Dios. Lo llamó amigo. Jesús sabía dónde estaba Lázaro. Descansando en paz, paraíso. Y aún así va y lo llama. Yo me imagino a Lázaro, la gente celebrando el milagro y Lázaro haciendo así con rabia, con las... Yo sé con lo bien que está y huele a muerto, yo no entiendo. Humanamente sufrimos la pérdida de un ser querido, pero los creyentes tenemos una esperanza, un consuelo. Cuando las pruebas llegan a la vida también. Pastor, no he hecho nada con mi vida, tengo 50 años, no tengo casa propia, no tengo coche propio, no tengo casa de ahorros en el banco, pastor, no he hecho nada con mi vida. ¿Has servido a Dios? Sí, has hecho lo que era importante. Peor es el que tiene casa, coche y no sirvió a Dios. Ese sí que no hizo nada. No hay nada más triste que tener todo menos lo que de verdad importa. Yo conozco gente, hermanos, que tiene empresas, dinero, buenos coches, mucha pasta y tiene familias rotas, no. Y te digo una cosa, no tienen nada que envidiar para mí. Hay veces que dan programas en la tele esa de, te voy a enseñar mi casa, y van los ricachones enseñando su casa, y tú piensas, ¿qué casa? Y empiezas a ver que lo estás viendo desde una habitación alquilada. Y él te enseña que tiene un tobogán, 2 chimeneas, 4 piscinas, casa de invitado, un mayordomo, 3 sirvientes, y tú en tu casa alquilada, no, la habitación. Te dice, bueno, yo pago 12.000, 15.000 euros en salario. Y tú dices, bueno, yo pago 150 de alquiler y me entra hasta el wifi. Lo más triste es que algunos de nosotros hemos envidiado esas casas. Me imagino a Douglas con su cochecito rojo. Y luego aparece el hermano David que tiene su Kia Sportage nuevecito blanco al lado, brillando. Y en la misma iglesia, hasta en la iglesia puede haber envidia entre hermanos. Ahí va la pareja que no se entiende y ve que una pareja de hermanos se van de la mano, le da un beso en la frente, se juegan, se sonríen y envidiamos eso. Un salmista le pasó. Salmo 73, si no me equivoco. Asaf dijo, tuve envidia de las cosas. Dice, y por poco se resbalaron mis pies. Dice, hasta que entré al santuario. Es decir, hasta que entré a la presencia de Dios. ¿Qué pasa? ¿Que cuando entró en la presencia de Dios, Dios le dio riquezas? No. Dios le hizo entender que esas cosas no tenían importancia. Y que no tenía que envidiar el crecimiento y el dinero del impío. Tú no tienes que ir a una iglesia que te diga, Dios le va a quitar la riqueza al justo y se la va a dar al impío y se la va a dar al... No, hermano. Tú tienes que ir a una iglesia donde te digan, ¿sabes qué? La raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Sabes qué? Cuando vas a ofrendar, el más rico es el capaz de decir, yo hoy lo doy todo, porque no tengo apego a nada. Es así. El más rico no es el que más tiene, es el que menos necesita. El más rico ante Dios es el que es capaz de dar más, pero no dar con dolor. Como Teresa de Calcuta dijo, hay que dar hasta que duela. Esa mujer no leyó la Biblia que dijo que hay que dar de corazón y con alegría. Hizo muy buenas obras esa señora, pero leyó poco la Escritura. No, hermano. Jesús te ha dado 3 cosas. Número 1, te ha puesto en paz con Dios. Número 2, te ha permitido hablar con Dios. Y número 3, te ha dado un futuro y una esperanza. Entonces yo quiero darte unas aplicaciones rápidas. Cuando te sientas culpable, cuando falles y te equivoques y haya una voz en tu cabeza que te diga, desiste,
no vayas más a la iglesia, ¿para qué trabajar? ¿Para qué invitar gente? ¿Tú estás mal? Esa voz es la del diablo. Y a pesar de tus errores, tú sabes que estás intentando buscar a Dios. A pesar de que el resto a tu alrededor te mire y diga, es el mismo hipócrita y falso, tú sabes lo que estás haciendo de corazón. Y la primera cosa te quiero decir, aunque el resto te critique, tú estás en paz con Dios. La segunda cosa que quiero decirte es que tú no necesitas intermediarios y que tienes que empezar a orar. Porque Dios te ha regalado, Jesús te ha regalado acceso al Padre. Y no te digo que vayas a orar como un supercampeón de la oración, como el guerrero espiritual, que es lo que te quieren hacer todas estas iglesias. Eres soldado, eres una guerrerita de Dios. Tú guerrera nada, tú eres una miserable, pobre y necesitada. La oración no es el lugar de los guerreros. Cuarto de guerra. Cuarto de guerra no, cuarto de necesidad. Yo no oro porque soy un soldado, yo oro porque necesito orar urgentemente. Yo entiendo lo de la película. Es gente que necesita algo y va allí a batallar porque su mayor arma es la oración. Pero no quiero que se vuelvan esos guerreros. Somos soldados. Hay hasta con una cancioncita infantil, soldado de Jesús. Yo no entiendo esto. Luego esos niños salen cantando reggaetón, pero no pasa nada. Pero en la iglesia son soldaditos de Jesús. La oración es para el necesitado. La oración es un pobre diciéndole a Dios, dame limosnas. La oración es esa mujer diciéndole a Dios, aunque sea dame migajas, porque sé que soy una perrilla. Y la tercera cosa que te quiero decir, quita ya de una vez por todas los ojos de esta tierra, porque nunca vas a servir a Dios. Va a pasar este 2018, que yo sé que muchos han querido que sea el mejor año en la fe, y va a ser otro año igual, mientras mires las cosas de la tierra. Hermano, trabaja y sé honrado, y esfuérzate y trabaja duro, y sé el mejor en tu trabajo. Pero si no crece el dinero ese año, relájate. Si a pesar de esforzarte mucho sigues con lo necesario, da igual, el pan de cada día te lo dará. Si hay enfermedades, tira para adelante. Si hay tristeza, tira para adelante. Si hay nieve, truenos o lluvia, ve a la iglesia. No mires la tierra. No mires los problemas. Esta leve tribulación pasajera producirá en nosotros un mayor peso de gloria. Esto va a ser leve y pasajero. Va a durar unos años. Porque la tercera cosa es esa, una esperanza y un futuro. Yo aquí no tendré casa, pero Jesús ya me está preparando morada eterna en una ciudad santa. Aquí a veces tengo problemas, aquí a veces sufro, a veces lloro, pero donde voy ya no hay tristeza, ya no hay llanto, solo hay paz, gozo y alegría, eternamente y para siempre. Sal hoy de aquí con una esperanza, sal hoy de aquí con paz y sal hoy de aquí sabiendo que Dios te espera para que hables con Él esta tarde. Vamos a orar.